Ahí está. Ok. Bueno, entonces, con la práctica que hicimos, no sé, ¿alguna duda de las operaciones? No, ninguna. Ninguna, profesor. Ok, Gracias. excelente, muy bien. Entonces, pues, vamos bien. No, todo bien, gracias. Ok, Berta, levantó la mano, Berta, hacia adelante. Profesor, tengo una duda. Sí, Por adelante. ejemplo, el recuadro donde dice empresa, inversión, porcentaje, ¿también se va a manejar únicamente con esas celdas o se le va a agregar el total? No, ahí solamente como dice la instrucción, ¿no? Si viene esa tabla, ustedes van a sacar la inversión y el porcentaje nada más. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí, sí. Así como está, ¿no? Si alguien ingresa a otra celda, ¿no? Otra columna, no hay problema, ¿no? Yo tomo criterio y sé que a lo mejor puede ser más entendible, ¿no? Para algunos que para otros. No pasa nada, pero los datos deben de estar en inversión y porcentaje como nos los pide, ¿no? Ahí la instrucción. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. No hay nada. Muy bien. Bueno, en la otra parte, ¿no? De la actividad integradora, que es la número 2, ahí vamos a ver algo diferente, ¿no? A series, a proporciones, razones. Y también este es tema de este inicio de módulo. En los recursos, pues van a ver ahí contenido significativo para que los consulten, ¿no? Cualquier duda, pues estamos igual, ¿no? Para apoyarlos. Y viene este tema de razones y proporciones. Dice, las razones y proporciones son una manera de comparar ciertas cantidades y también la relación que guardan donde se puede ver, ya sea de manera proporcional o de manera inversa, ¿sí? Esto dependerá de la constante de proporción. En pocas palabras, es llevar a cabo pues una proporción dependiendo de cierta necesidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la parte de abajo, ¿no? Déjenme, voy a poner aquí una fecha. Ok. Por ejemplo, ¿no? En el mismo Excel hay una parte, ¿no? Ya mismo nos dijo una compañera que existen demasiadas funciones, ¿no? Un compañero, no recuerdo si fue Salvador, es un mundo, ¿no? Excel que nos ayuda a llevar a cabo cálculos diversos, ¿no? De mucha complejidad también, pero que nos ayuda a satisfacer necesidades en la educación, en lo laboral, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, 2 es a 4, ¿sí? En este caso, la proporción que nosotros podemos ver aquí, ¿cuál sería? Que 2 para 4 está duplicando, ¿sí? Esa sería la razón, que está duplicando el número 2 y enseguida nos muestra el 4, ¿sí? Y después dice 30 es a 60. Entonces, ahí también está llevando a cabo un duplicado, pero con otras cantidades. Entonces, si nos vamos ahí avanzando, ¿cuál sería la siguiente proporción según este ejemplo? Perdón, profesor, pero en mi pantalla no veo nada. No sé si soy yo o es... No, se ve la hoja de Excel, la que estábamos haciendo anterior. Ah, ok, perdón. Ahí estamos bien. Sí. Ah, ok, una disculpa, me quedé con la otra imagen, ¿no? Sí. Ok, bien. Permítanme. Ok, creo que ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Está bien. Ah, ok, excelente, muy bien. Gracias, ¿no? Gracias por la observación. Ah, ok, le decía, ¿no? Las proporciones. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí 2 es a 4, estamos duplicando, ¿no? El 2 por 2, 4, pero estamos duplicando. Y después dice como 30 es a 60, estamos multiplicando por 2, ¿sí? Estamos duplicando 30 a 60, pues es el doble, ¿no? Entonces, ahí por lógica, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué proporción seguiría? 120.
por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo, ¿no? Serían 120 y de ahí esa 240. 240, ¿verdad? Entonces, 40. ahí estamos de nueva cuenta duplicando, ¿sí? La cantidad, ¿no? Entonces, y ya después sería 480, ¿verdad? 480 por 2 y así sucesivamente, ¿no? Es ahí como nosotros podemos ver una parte proporcional y la razón, pues la razón sería aquí duplicarlo, ¿sí? Y la proporción sería llevar a cabo, ¿no? Esa suma o esa multiplicación, ¿no? En este caso por 2. Entonces, es ahí como podemos ver ciertas actividades, ¿no? De este tipo, ¿sí? Bueno, déjenme, voy a eliminar aquí. Y en la parte de abajo dice, igual, ¿no? De otra manera se puede representar, ¿no? Con los 2 puntos, 2 es a 4, y que también es lo mismo 30 para 60, porque si lo dividimos, pues vamos a ver que al final es un medio, ¿sí? Así como 120 entre 240 lo dividimos y al final es un medio, ¿no? La proporción viene siendo la mitad al final de todo, ¿no? Entonces, este es un tema también que viene, ¿sí? Más no viene directamente, creo, en las actividades integradoras, pero también es parte de esta temática. Lo que sí viene en la actividad integradora 2, no sé si alguno de ustedes ya la aplicó, viene una seriación, ¿no? De números con una problemática, ¿no? Con un tema específico que se llama, creo que es ensamblaje, ¿no? De carritos, algo así, donde en determinado momento, según el tiempo, pues va incrementando, ¿no? Un ensamblaje, no sé si es día con día, entonces toda esa parte la tenemos que interpretar de forma correcta, ¿no? Para poder hacer la serie de manera satisfactoria. Estas series también se pueden hacer en hoja de cálculo, ¿no? Hay una función, hay una aplicación, una herramienta donde la podemos hacer. Ahorita igual les explico, ¿no? Dice, las series es un tema muy sencillo que ves todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una pirámide construida con cuadros de plástico, solo tiene un cuadro en la punta y en el piso que sigue tiene 4 cuadros de plástico y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la magnitud, ¿no? De la construcción, ¿no? En este caso, ¿ok? Esta, dice, sería una serie ya que sus elementos se van sumando de manera constante y en matemáticas se vería más o menos así. Por ejemplo, aquí tenemos una figura, enseguida 4 figuras, enseguida 7 figuras, 10 figuras. Entonces, nosotros vamos viendo que la sucesión o la serie de cuántas cantidades es. ¿Quién me dice? ¿De 3? 3. De 3, ¿verdad? Claramente ahí podemos ver, llevar a cabo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues tal vez de manera aritmética podemos decir que se le suma, ¿no? A la cantidad se le suma 3 unidades, ¿sí? ¿Es correcto? Eso significaría que la constante de esa sucesión es el 3. Exacto, no sé muy bien. si se llama constante, pero creo que sí. Sí, sería en este caso el valor, ¿no? Constante como 3 y también llevando a cabo pues una operación de suma, ¿no? Porque 1 más 3 da 4, 4 más 3, 7, 7 más 3, 10. ¿Cuál sigue de 10? 13, 13. Y enseguida 16. y hasta llegar al infinito, ¿no? Entonces, ahí podemos irnos sumando, ¿no? Esta constante, como bien lo dijo la compañera. Entonces, esto también lo podemos hacer en el software, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya tenga experiencia y lo podemos hacer. Voy a insertar aquí en la celda una columna, ¿sí? Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, voy a agregar aquí la cuadrícula para que me haga efecto de la tablita y aquí le voy a poner yo lista, ¿sí? Una lista, ¿no? Donde supongamos que cada uno tenga su, ok, lista número 1 de producto, pues la leche, número 2, huevo. Es como si nosotros hubiéramos hecho una lista, ¿no? En papel y nos vamos con esa secuencia a comprar los productos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le doy 1, ¿sí? ¿Qué número sería para el producto huevo?
de forma lógica. 2. 2, ¿verdad? Dos. Y azúcar 3 y tortilla 4, ¿no? Muy fácil, ¿no? Aquí lo podemos hacer 2 de manera manual, 3, 4, ¿no? Pero ¿qué tal si yo me equivoqué y aquí le doy 4, le doy 5? Ahí ya no son números correctos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, se saltó un número. Exacto, ¿no? Y ahí ya nos arrojaría pues un error, Un ¿no? error. ¿Ok? Entonces, imagínense, ¿no? Que hagamos un inventario, ¿no? En la empresa donde trabajamos y tengamos 100, 200, 300 productos o insumos, ¿no? Para inventariar y que nos digan, hay que hacerlo una hoja de cálculo, ¿no? Pues ahí nos podemos ir, ¿no? 2, 3, 4, hasta llegar a 300. Pero si no me equivoco, pues ahí vamos a tener una inconsistencia, ¿no? Y eso pues, nos va a arrojar tiempo, esfuerzo y etcétera. Entonces, aquí podemos hacerlo en serie, una serie de números. Por ejemplo, si yo inicio del 1, lo registro el 1, me sitúo el cursor en la parte media de la celda y lo arrastro hacia abajo, que me dé esa sombra, y me voy aquí mismo al menú inicio, en la parte derecha dice rellenar. Viene esta herramienta y abajito dice series. Entonces, vamos a ver la ventana que nos dice series, ya sea en las filas, en las columnas, de qué tipo, geométrica, lineal, etcétera. ¿Sí? Incremento y hasta cuándo vamos a tener ese límite. Entonces, por ejemplo, como es columna, es hacia abajo, ¿no? Entonces, si fuera horizontal, fuera fila. Entonces, aquí es en columna. Lineal porque lo vamos a hacer en serie, ¿no? Uno tras otro. ¿Ok? Y aquí el incremento sería 1. Porque 1 más 1, Da 2. 2. Y luego 2 más 1, 3. ¿Sí? Aquí el incremento y la constante que mencionábamos anteriormente es de 1. Entonces, le voy a dar a aceptar. Y ahí abajo del 1 nos va a aparecer el 2. Vean, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Y entonces, si yo lo arrastro igual como lo hicimos con las fórmulas, ahí solito nos va a dar, vean. Y yo si me voy hasta el producto 300 que les dije, 320, ahí está. Miren. Toda la información. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Y aquí Sí, evitamos, profesor. pues, aquí evitamos algún error, ¿no? Entonces, por eso le digo que Excel es muy inteligente y nos ayuda muchísimo. Entonces, aquí ya nada más, yo me quedo hasta 4 porque tengo 4 productos. ¿Sí? Y es aquí como podemos nosotros llevar a cabo esta serie o sucesión, ¿no? También lo podemos hacer como el ejemplo que venía, ¿no? Ahí en la diapositiva, que era de 1 más 3. Entonces, si yo le doy aquí, bueno, voy a eliminar estos. Ahí está, ¿no? Del 1, entonces, ¿qué incremento sería? 3. 3, ¿verdad? Entonces lo voy a aceptar y ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos comprobando que efectivamente la unidad más 3, ¿sí? Sería el incremento y así nos vamos hasta pues, la necesidad que se tenga en su caso. Pero aquí, pues lo vamos a dejar con el 1. Y ahí está, ¿no? Entonces, también lo podemos hacer aquí en Excel. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? Las sucesiones que vienen en la actividad también se pueden hacer en Excel y pegarlas bueno, copiarlas en Word. Sí, pues podrían copiarlo en Word. Sí, por ejemplo, copia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Se puede hacer horizontal también, ¿no? Lo copian, se van a Word y lo pegan, ¿no? En Word, no sé si... Okay. A ver. Ahí está, ¿no? Sí, sí lo ven en Word, ¿verdad? Aquí. Sí, sí se ve. Ok, entonces ahí lo pegan, ¿no? Pero creo que lo pueden manejar horizontal como suele aparecer, ¿no? Las series. Muy bien. Bueno, entonces, pues ahí está, ¿no? Series y sucesiones también es parte de. De hecho, aquí les traía un ejercicio, ¿no? Vamos a interpretarlo de manera rápida. Dice, sabemos que un cuerpo con densidad suficiente que cae libremente, ¿sí? Sobre la Tierra, ¿ok? Tiene una velocidad que aumenta 9.8 metros sobre segundo.
¿sí? Si en el primer segundo su velocidad es de 10 metros sobre segundo, pero estamos hablando, ¿no? De la velocidad que adquiere y en este caso, en el primer segundo obtiene tal velocidad, ¿sí? Vamos a ver lo que nos pide, ¿no? En la consigna dice, escribe en tu cuaderno la velocidad en los segundos indicados en la tabla. ¿Observas alguna regla que te permita conocer la velocidad al cabo de 30 segundos? Representa gráficamente esta sucesión. Entonces, si para el primer segundo la velocidad es de 10 metros sobre segundo, okay, de manera lógica o igual realizando alguna operación, ¿quién nos dice qué velocidad tendría en el segundo número 2? 19.8. A ver. 19.8. 20. Creo que sería incorrecto. 19.6. A ver, 19.8 es incorrecto, ¿verdad? 19.6. A ver, vamos a ver, vamos a interpretarlo. Dice, sabemos que un cuerpo, ¿no? Con densidad suficiente que cae libremente sobre la Tierra, esta es una constante, ¿no? O así nos lo marca, ¿no? La densidad, ¿no? En este caso, la gravedad también. 9.8 metros sobre segundo, ¿sí? Y dice lo siguiente, si en el primer segundo su velocidad es de 10 metros sobre segundo, ¿sí? O sea, esta es una velocidad todavía aumentada, ¿no? En lugar de la constante que es 9.8 metros. Entonces, en un segundo adquirió 10 metros sobre segundo. Entonces, y ya luego nos pide la consigna y interpretar con base a 30 segundos cuando sabemos que el primer segundo es de 10 metros sobre segundo. Entonces, vamos a ver. En el segundo, número 2. Serían 20. Serían 20, ¿verdad? Porque vamos a 30. multiplicar, ¿sí? 20, Vamos a llevar a cabo una 30. multiplicación, ¿verdad? Sí. O una suma. ¿Cómo gustan interpretarlo? Multiplicación. Sería multiplicar ¿Por el 10 por 2 para que dé el Exacto, 20. ¿no? El 10 por 3 para que dé Haciendo un 30. cruce, ¿no? Con esta tablita vamos a hacer un cruce, ¿no? Una regla de 3. Sí, sería, ¿no? Sí. Al último, y ya el resultado va hacia el otro como 20, ¿no? Ahí dijeron, alguien dijo 20. 20. Gabriela. Ok, Gabriela, muy bien. Muchas gracias. Y ahí está, ¿no? ¿Sí se ve el 20? Sí. Ah, ok. Y ya de ahí volvemos otra vez, esta misma, vuelve a pasar esto, ¿y cuánto nos da? 30. 30, ¿no? Entonces, igual vamos, bueno, sería 3 por el 10, ¿no? Perdón, Sí. no sería por el 20. Entonces, sería brincarnos hasta acá, Sí. ¿ok? Y así sucesivamente, y cuando llegamos al segundo 30, ¿cuánto nos da? 300. 300, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta mencionar, pues, El infinito, diga. exacto. Bueno, entonces estamos bien, ¿no? Hasta ahí. Sí. Aquí la importancia es entender, comprender, ¿sí? La problemática que nos están mencionando, ¿no? Entonces, ahí en la actividad integradora 2, pues viene un problema y pues hay que definirlo, hay que hacer ese análisis del caso, igual en un cuaderno, si se nos complica en ocasiones comprenderlo, ¿no? Así en la lectura, en primera instancia, pues podemos ir analizando, ¿no? A ver, aquí nos dice que en un segundo es igual a 10 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ok, y así nos vamos poco a poco hasta describir, ¿ok? Profesor. Perdón. Sí, sí, Perdón, adelante. A ver, uno por uno, ¿quién sería? Gabriela. Sí, Gabriela, adelante. Oiga, digamos, yo estoy realizando mis actividades en mi libreta y ya teniendo las actividades, pues ya las voy pasando a, digamos, por ejemplo, la primera a Excel. Entonces, sí se puede así, ¿no? Hacerlos en la libreta y ya nada más copiar a la actividad. Sí, sí, claro, sí, es muy válido. Es igual como dijo Salvador, creo, y los otros compañeros, ¿no? De la sesión del ADD, ¿no? Del día de ayer. Ujú.
¿Esto qué es? Para ¿cómo les digo? Para ese conocimiento que ya traemos previo, o sea, no que pase desapercibido, sino seguirlo aplicando, pero sabemos que hoy en día en la actualidad, en todo negocio, en toda empresa, utilizamos la tecnología, ¿no? Entonces, y no es que estemos haciendo trampa, ¿no? O mal uso, sino al contrario, ¿no? Lo que ya sabemos por nuestra lógica, por nuestra conocimiento, trayecto de vida, etcétera, lo podemos aplicar también en una mejora con base al software, ¿no? En la tecnología. Entonces, es muy válido, ¿sí? Y es que Bueno, sí, yo, perdón, lo checo, lo vuelvo a checar y lo vuelvo a checar hasta ver que esté, o sea, los resultados correctos para poder, ya integrarlos a la actividad. sí, sí está muy bien y de hecho es parte de su comprobación, ¿no? Así lo puedo interpretar, ¿no? Que usted lo hace y ya cuando pasa al software, por ejemplo, pues va a comprobar que su resultado es correcto, ¿no? Así es. Sí, sí, está muy bien, muy válido y me parece excelente. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo en esta parte de sucesiones y series, Sí. a mí no me queda bien claro los procedimientos para poder conseguir los términos y lo que estamos hablando de las sucesiones. Esto debido a que en la actividad integradora pues, nos manejan dos tipos de sucesiones, tanto aritméticas como geométricas. Ok. Por lo que hasta ahorita vi, pues algunas de ellas son aritméticas y hay una que es a la que yo entiendo que es una sucesión cuadrática. ¿Cómo puedo, o sea, no encuentro, no entiendo dónde puedo sacar las fórmulas para poder llegar al término enésimo para poder aplicarla de manera correcta o cómo o de qué manera puedo saber qué fórmula es la correcta para poderla aplicar. Porque, por ejemplo, un ejemplo, hay veces que es signo negativo o puede ser signo positivo. ¿Cómo determino ese tipo de signo para poder llegar a un ejemplo como tal? Por ejemplo, podría ser una raíz cuadrática en el que tengo que restarle o tengo que sumarle para poder llegar a ese término. Pero como tal, ¿dónde puedo conseguir la fórmula o dónde podría consultar información a esto o quién nos podría apoyar en este sentido para poder comprender mejor esta idea de las sucesiones, tanto aritméticas como geométricas? En las geométricas se lleva una fórmula que es AN es igual a R por, por N y menos 1. En las aritméticas, según yo la fórmula, es la sucesión N es igual a N menos D, me parece. Y dame un segundo. No, aquí tengo la fórmula. La fórmula sería AN es igual a 1 más N menos 1 por D, que es esa sería como que la fórmula. ¿Dónde puedo determinar la fórmula para una sucesión o una cuadrática? Porque pues eso no, he leído los recursos, pero no encuentro o no he logrado entender esta parte de las sucesiones. He estado buscando información acerca de esto, pero no me queda claro cómo definirlo, estas fórmulas o de dónde puedo obtener dichas fórmulas para poder resolver las problemáticas que se nos presentan. Ok, muy bien. Sí, le voy a compartir, creo que ya observó este recurso, ¿verdad? Que está aquí en pantalla. No sé si lo ven. Sí. Sí. Ok, sucesiones geométricas, ¿no? Habla de ciertas fórmulas, ¿no? Dependiendo de
necesidades que se puedan tener. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo básico sería, geométricamente hablando, si vemos este primer serie de números, 2, 4, 8, 16, ¿no? Así de manera lógica estamos viendo que se está multiplicando, ¿no? Por 2, ¿sí? De hecho, aquí abajo, ya para la sucesión geométrica nos aparece, ¿no? Una fórmula o una operación de multiplicación y nos va diciendo, ¿no? 2 por 2 es igual a 4, y luego entra ahí la parte, pues, lógica de nosotros para que siga esa progresión, ¿no? De manera creciente, donde va 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Que está flexible. Pero, ¿qué sucede cuando ya nos piden, ¿no? Un aumento, por ejemplo, del 5%. Si yo les digo, no, va a aumentar el 5% cada año el salario que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si aquí iniciamos con 10,000, entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos nosotros interpretar o qué necesitamos hacer bien esa pregunta para poder saber cuál es el 5% de mi salario? ¿Sí? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Ok, pues tengo que llevar a cabo, ¿sí? Una multiplicación sabiendo que el porcentaje, ¿no? De 100, del 5%, si lo pasamos a una multiplicación, pues sería del 0.05. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ese se va a multiplicar por el salario que tiene actualmente, ¿no? Y de ahí que nos da 500 pesos, ¿sí? Entonces, después, de manera también geométrica, pues se hace otra operación que ahora sería una suma, ¿no? De los 10,000 más ese resultado que obtuvimos, ¿no? Del 5% que son 500 y así sucesivamente, ¿no? Se va aumentando cada año, ¿no? Aquí lo manejé en 4 años, pues igual cada año va a seguir con base al último sueldo el 5%, ¿no? Por eso aquí ya nos da unos 525 pesos más, ¿verdad? Creo que sería. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, ahí estamos hablando de manera geométrica, ¿no? Porque nosotros estamos llevando a cabo una operación y de hecho hasta 2 operaciones, ¿no? Para poder saber cuál es el dato, ¿no? Progresivo con base a cada año que nos está pidiendo. Y ya de ahí pues viene la parte de abajo todavía un poco más complejo. Dice aquí, ¿no? Por ejemplo, la razón común dice es a 3, ya que 3 entre 1 es igual a 3, con 9 entre 3 es 3, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros interpretando, dice en la división geométrica anterior, ok, esto fue lo de las multiplicación, ¿no? Del sueldo. Pero dice aquí, considera la sucesión geométrica siguiente. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Cómo lo ven aquí con la observación primeramente? Pues multiplicando, ¿no? A ver. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, Y así sucesivamente, ¿no? Ahí también estamos hablando de otra sucesión geométrica porque estamos multiplicando, ¿sí? 1 por 3, 3. Ok. Luego para 9, pues es 3 por 3, ¿no? Y luego para 27, pues por 3. Y ahí vemos que la razón común o el dato, como lo decía la compañera, constante es de 3, ¿sí? Siempre va a ser, en este caso, avanzando hasta 3, ¿sí? Y este mismo, pues se puede dividir entre 3 y nos va a ir identificando que ese dato común viene siendo el 3 todavía. Y así va a ser porque siempre nos los va a dar, ¿no? Entonces, pero acá en la parte de abajo ya vienen pues otras fórmulas, ¿no? Que tal vez aquí es donde tiene pues más dudas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues vienen términos, ¿sí? Dice primer término A1, ¿no? Segundo término A1R y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el R, aquí el término se identifica por la letra, ¿no? Por la variable, en este caso A1, y después como dato común, pues viene la R, ¿no? Que podría ser X número, ¿no? Entonces, dice enseguida, vamos a ver un ejemplo por acá. Por ejemplo, aquí tenemos esta sucesión, ¿no? Donde dice 4, 18, 16, 32, 64, ¿sí?
¿Qué nos da aquí? 2 es el término Dos. común. El 2, ¿verdad? Igual, Ujú. y podemos ir llevando a cabo, en este caso, una multiplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina, en este caso, el término común? Pues nos basamos, ¿no? Con el inicio. ¿Cuál es el inicio? 4. Sí, aquí tenemos. Y viene aquí una pequeña fórmula, entre paréntesis, donde dice 2n-1, ¿no? Entonces, ya a lo último, dice 2n-1. N hace referencia, A la ¿sí? posición. Así es. Entonces, ¿cuánto nos daría aquí 2n-1? Depende de la posición que tengamos, ¿no? Si es la posición 1, es 2 por 1, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, y al final, permítanme. Sería 2, ok, razón común 2, 2 por 4, 8, 8 por 2, 16, sí, estamos bien. Ok, bueno, esa sería, ¿no? La secuencia en serie, ¿no? Para obtener la razón común, pero aquí hay un ejemplo, vean. Dice, ejemplo, determinen los primeros 5 términos de la sucesión geométrica si A1, ¿sí? Aquí está, ¿no? A1, ¿cuánto vale? 6, ¿ok? Y R, ¿ok? Medio, ¿ok? Entonces dice lo siguiente, A1 es igual a 6, ¿no? Aquí lo tenemos. Y si nos vamos a A2, ¿cuál es la fórmula 2 o 3? A3, sería en este caso 6 por un medio, ¿no? En este caso porque nos da R es un medio, entonces aquí se sustituye, ¿sí? A R y al valor de A1 y se multiplica 6 por 1, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Entre 2. 4. A ver, Igual 3. no, ok, 6 por 1, 6, ¿no? Entre 2 Ay. nos da 3, ¿sí? Entonces, ya de ahí pues tenemos el resultado que es 3, ¿sí? Y se va a, en este caso, a A3 y se vuelve a multiplicar por la razón común, ¿no? Que en este caso es medio. Entonces, 3 por 1, 3 medios, y aquí lo deja como fracción, ¿no? Como número, en este caso racional, 3 medios, y ese 3 medios nos va a otro término de sucesión y se vuelve a multiplicar por un medio, pero ahora es 3 por 1, 3 y 2 por 2 es 4, ¿no? Y así se va sucesivamente, ¿no? Entonces, estas fórmulas nos ayudan, ¿sí? Pero necesitamos nosotros también conocer qué valores vamos a tener, ¿sí? Entonces, en el problema de la integradora, ¿qué nos dice? Sí, para ver si es necesario hacerlo con estos términos o lo hacemos de manera más flexible utilizando pues estas sucesiones geométricas, ¿no? De operaciones básicas. A ver. Pero, por ejemplo, pero obviamente estas nada más se refieren a una multiplicación. A lo Sí, que yo sí. me refería, que hay sucesiones que no son directamente, digamos, lineales o que nada más tienes que multiplicar. Hay sucesiones que son cuadráticas en las cuales, pues obviamente, si nosotros vemos, no hay una constante. Si tú revisas la sucesión, por ejemplo, no sé, 7 y luego te da 15 y después te da, no sé, no recuerdo el siguiente número, pero por ejemplo, ahí ya no hay como tal una constante en cuando tú vas haciendo las operaciones, ya sea de suma o de multiplicación, no te va a dar porque en esa parte lleva una, pues ahora sí que es cuadrática y pues lo tienes que, creo que multiplicar al cuadrado y hacer restas y de esa manera para poderlo resolver. Ahí cómo determino la fórmula para sacar
el enésimo término. O sea, ¿cómo sé que en qué momento tengo que meter un signo más o un signo menos? ¿O dónde puedo, o hay una fórmula general y ya nada más sobre la constante es lo que aplico en los signos? ¿O cómo es que yo determino la fórmula para poder llegar al resultado que necesitamos? O sea, lo podemos a lo mejor sacar así, por lógica, pero hay un procedimiento o alguna fórmula que pues te dé los resultados. Una fórmula como tal, así como si fuera para sacarnos la ecuación general, ¿no? De cuadrática, ¿no? No hay una tal cual, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros es interpretar, ¿no? El planteamiento del problema para tomar la decisión con qué operación, ¿sí? Llámese multiplicación, llámese suma, división, ¿sí? O igual si son datos negativos, porque también pueden ser datos negativos, ¿no? Si nos vamos a una al plano cartesiano, ¿no? Si nos vamos, ¿sí? Estamos con el eje de las X, sabemos que vamos a tener tanto valores como positivos como negativos, ¿no? Dependiendo del lugar o donde podamos estar situados. Entonces, ahí tenemos que entender tal planteamiento para tomar la decisión qué operación vamos a dar, ¿no? Y es así como pues, tenemos que interpretar el ejercicio que viene, ¿sí? Aquí lo voy a leer, ¿no? Dice, Armando fue capaz de ensamblar 82 carritos el primer día, ¿sí? Entonces, en un día, el ensamblaje son 82, ¿no? Sin embargo, su jefe espera que con la experiencia que vaya adquiriendo, vaya avanzando, ¿sí? En su aprendizaje y todo, y una mejora, 5 carritos más que el día anterior. Entonces, si en un día hizo tantos, ¿sí? Ya con experiencia, ya para el próximo se supone, ¿no? Que va a ensamblar otros 5. Ahí, ¿qué operación haríamos para llevar a cabo esa sucesión? Una suma. Sería una suma, ¿no? Entonces, Sí, bueno, creo que en ese punto no tenemos, bueno, yo en lo sí, particular no, no no, tendría, pero a no lo que tenía voy tema. es que tenemos que interpretar el planteamiento para tomar la decisión de qué operación, ¿sí? Aritmética o qué operación geométrica vamos a utilizar. Por ejemplo, yo estaba viendo, bueno, es lo que yo le comentaba a usted. O sea, hay una parte en la cual estaba revisando un video en YouTube y ellos nos comentan que, bueno, ahí comenta que hay una fórmula que representa a esta sucesión, pues, como digamos, como cuadrática, pero no estoy seguro de tal, que dice que la fórmula es a al cuadrado más b, es an al cuadrado más b n más c.